Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. El nuevo gobernador de Antioquia puso de presente algo que sabíamos, pero que callábamos, porque la verdad es mejor para silenciarla, ¿no? Que hay unos especialistas en estar matriculados en una universidad perennemente, no para hacer estudios, no para que se le termine la universidad, que es lo último que quieren, no para hacer proselitismo político, para promover huelgas, para promover desórdenes, para corromper la mente de los estudiantes universitarios. Pues 14 semestres tienen muchos matriculados en la Universidad de Antioquia. Y todavía más, ¿no, Demar? Más de 14 semestres. Lo que ha publicado el gobernador de Antioquia respecto a lo que pasa en la Universidad de Antioquia es realmente escandaloso. Y sí, doctor Fernando, creo que esto es un tema no solamente de la gobernación de la Universidad de Antioquia, sino de todas las universidades de carácter estatal en el país. Hemos visto y hemos analizado muchas veces lo que ocurre en la Universidad de Pereira, lo que ocurre en la Universidad Nacional en Bogotá, donde hay una cantidad de gente que lleva muchos semestres. La distrital. Donde llevan muchos semestres unos sujetos, y de hecho en universidades privadas, en la mía tenía yo conocimiento de algunos que habían dedicado sus días a matricular muy pocas materias, lo que les permitía llegar a muchos más semestres de los que un estudiante regularmente tiene, que son los 10 o los 14 o los 12 semestres. 10. Medicina, entiendo, son 12 semestres. Carreras de 6 años es la de medicina. Las demás son de 5 años, es decir, 10 semestres. ¿Qué se encontró? Por lo menos 261 estudiantes que están, por supuesto, vigentes en el registro de la Universidad de Antioquia, 261, llevan entre 20 y 39 semestres estudiando. Unos 20 años. 20 años de carrera. 39 semestres. Sí, señor. Qué horror. Un estudiante que aparece allí señalado tiene 39 semestres. Son 261 estudiantes entre los 20 y los 39 semestres. Qué horror, qué horror. ¿Y los de los 14 semestres de los que habla el doctor Rendón? 621. 621. Pero la cifra más alta está en los estudiantes que llevan 15 semestres. Los estudiantes que llevan 15 semestres son 446. 15 semestres, 7 años y medio de carrera. Lo normal es que una persona que pierde un semestre sale de la universidad. Eso es lo normal. Es decir, nadie puede estar matriculado más de 10 semestres. Bueno, pues aquí son centenarios los semestres en la los que están con más de 14 semestres en la Universidad de Antioquia, hasta 39 semestres. Ese es un profesional del estudio. Claro. Sí, claro. Claro, ahí salieron algunos a decir, cuidado gobernador, cuidado con lo que dice, está satanizando, está rotulando, está una cantidad de tonterías que muchos de nosotros no nos hemos podido graduar porque trabajamos y estudiamos. Pues perdóneme, doctor Fernando, la expresión, pero no hablen paja. Muchos de nosotros trabajamos y estudiamos y nos graduamos en los semestres correspondientes. Ni un día más, ni un día menos. Bueno, fuimos muchos los que trabajábamos y estudiábamos en la época de la universidad. Me cuento entre ellos. Bueno, Demar, cuéntenos al fin de FECODE. ¿Cómo es la cosa de los 500 millones de pesos de FECODE para la campaña de Petro? Aquí lo que tenemos es un novelón que vale la pena explicar punto a punto. Me permito, doctor Fernando. Los problemas con FECODE y Petro son de diversa índole. Empecemos por decir que estamos frente a una violación de los topes, que es sancionada por la Constitución Política, artículo 109, y por allá también por con la pérdida de la investidura del cargo. Lo repetimos a la gente que tiene mala memoria. El que se extralimita en los topes en su campaña
pierde el cargo. Eso es una de las reformas nuevas que se le hizo a la Constitución, a este artículo 109. Muy bien, ¿qué más? Y por otra parte, revisen por favor el artículo 175 de la Constitución Política en el numeral segundo, que dice lo siguiente: si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, que es el caso puntual, el de Petro, con los dineros que recibió para su campaña, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Luego esto seguirá ante la Corte Suprema de Justicia. Tiene también un asunto que vale la pena valorarse de falsedad en documento. ¿Por qué razón FECODE tiene un acta del mes de mayo y luego una constancia del mes de septiembre que dicen cosa diferente? Vale la pena que entren a revisarlo. Existen dos documentos, doctor Fernando. Un acta que se elaboró el 3 de mayo, donde se habla de donación a la campaña Petro Presidente 2022-2026. 500 millones. 500 millones de pesos. Muy bien. Y existe un segundo documento que es una constancia, el 16 de septiembre del 2022, que dice que la donación de 500 millones de pesos fue para el partido Colombia Humana. ¿Por qué tardaron del 3 de mayo al 16 de septiembre en hacer la aclaración? Del año 2022. Es decir, en elecciones. En elecciones, sí, señor. La constancia es después de que el presidente Petro ya fuera presidente con la plata de una campaña en la que participaron 500 millones de pesos de FECODE. Y se dieron cuenta seguramente que no podía, una persona jurídica, FECODE, no podía haberle donado dinero directamente a la campaña. Si querían donar algo, lo tenían que haber hecho al partido Colombia Humana. Muy bien. Sobre el igualarse los topes de campaña en segunda vuelta se gastaron supuestamente 13.169 millones de pesos, cuando el tope era de 13.347 millones de pesos. Hasta ahí todo normal. Pero si usted le suma los 500 millones de FECODE, pues estamos hablando de que se volaron los topes de lejos, un poco más de 178 millones de pesos. Y no sume los 15.000 millones de pesos de Benedetti. Ni los 1.000 millones de pesos para pagar los electorales. No sume lo de la avioneta de Ibagué. Lo de la avioneta de Ibagué, y no sube lo que pasó en Arauca. No fue. En todo caso, en los Llanos Orientales. El de Alias Sobrino. Sandra, el de Alias Sobrino no sume porque lo que le da es un resultado tan escandaloso que uno dice: este señor, ¿cómo puede seguir siendo presidente de la República? Cuando la Constitución dice que pierde el empleo. Hoy Dagoberto Quiroga, que es superintendente de Servicios Públicos, quien fuera el representante legal de Colombia Humana, trató de dar explicaciones respecto de qué es lo que había pasado con la donación. Y dijo: no, la donación entró al partido Colombia Humana y el partido la utilizó para pagar testigos electorales. Ahí viene una gran pregunta. Entonces, ¿el domingo, día de elecciones, ya no es de campaña? Porque lo que prohíbe era que se utilizara el dinero en la campaña, ¿no? O sea, tiene que ser reportado como gasto de campaña el pago de los testigos electorales el día domingo, el día de las elecciones. Pues este señor dice que no, que eso no lo dice la norma y que por esa razón los 500 millones de pesos se usaron el día de la elección y que no tendrían por qué reportarse como campaña, que eso no hace parte. Lo cierto, doctor Fernando, es que FECODE tiene que aclarar por qué ese cambio de versión en la misma minuta, pero además tiene que aclarar unas denuncias que ha venido haciendo Yopal Casanare, alias Sobrino Yopal Casanare. Sí, señora, muchas gracias. Una de nuestras oyentes muy rápidamente me ha hecho caer en la cuenta de dónde es el alias Sobrino. Uno de los directivos de FECODE comentó qué fue lo que se hizo, doctor Fernando, para la donación de los 500 millones de pesos. Son 15 miembros, solo 14 firmaron. Uno de ellos no estaba de acuerdo. Escuchemos qué tiene para decir. Los 500 millones de pesos de FECODE iban para la campaña de Gustavo Petro, ¿sí o no? Sí, aquí hay que ser claro, y no solamente lo digo yo, lo dice Domingo Ayala en el acta, William Belandia, que son las personas que en el momento estaban manejando el presupuesto. Sí era para la campaña de Petro. Así está estipulado, no lo digo yo, está en las actas que ellos mismos firman, que firma el hoy presidente Domingo Ayala. Solo que se buscó la figura de Colombia Humana. Esas son explicaciones posteriores que me dieron, porque en el momento cuando tomaron la determinación
14 ejecutivos, yo no estaba en la primera vuelta con la campaña de Gustavo Petro. A Gustavo Petro lo apoyó Omar Arango Jiménez y su fuerza política Educadores Demócratas, SED y el Bloque de Unidad Sindical en la segunda vuelta, de lo cual no nos arrepentimos y defendemos el gobierno del cambio. Pero cuando yo llegué, ya había pasado la primera vuelta y ya habían aprobado y entregado 500 millones de pesos, de acuerdo a informes extraoficiales que nos habían dado en el Comité Ejecutivo de FECODE. Eso... Lo dice claramente este exdirectivo de FECODE, doctor Fernando, la plata sí era para la campaña y pues les voy a mostrar. Claro que fue para la campaña. Para que no haya dudas, porque son dos documentos que se tienen que revelar. Lástima, se ve regular el escáner de la imagen. Permítame, Quique, voy a compartir el documento. Yo les voy a leer qué dice el documento, porque entiendo que no lo van a poder ver con facilidad, pero se los voy a leer para que hagamos el ejercicio. Dice el documento lo siguiente: en desarrollo del punto 4, el señor presidente William Herley Velandia Puerto propone que se dé apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, propuesta que fue colocada en consideración y aprobada por todos los participantes en la sesión. Ahí dice eso. Ahora vamos a la constancia. Vea usted lo que dice. Constancia de septiembre, es decir, cuando ya estaba posesionado Petro y cuando les dijeron ¿cómo son ustedes de brutos que están violando la ley? El CODE no podía dar dinero y con eso se extralimitaron los topes de la campaña. Entonces dejan una constancia. Hágame el favor. La constancia con la que pretenden remendar lo que había ocurrido en el mes de mayo. Que el Comité Ejecutivo de la Federación reunido el 3 de mayo de 2022 aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña de Petro Presidente 2022-2026, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación. Yo que recuerdo tantas veces a los docentes protestando porque no hay recursos suficientes y vea cómo los gastan. De acuerdo con lo anterior, el día 24 de mayo del año en curso, se giró un cheque número tal por la suma de 500 millones de pesos, moneda corriente, a nombre de Dagoberto Quiroga, identificado con cédula de ciudadanía número tal, en calidad de representante del movimiento político Colombia Humana. La presente se expide en Bogotá a los 16 días del mes de septiembre de 2022. Una historia muy diferente, la de mayo, con la de septiembre. Bueno. Y en mayo es cuando dan la plata y se la dan a este señor pues para que haga campaña, para eso fue. Y repito, no hablemos de los 15.000 millones de pesos de Benedetti, ni hablemos de la plata de Casanares, ni hablemos de la plata de la avioneta. Petro debe ser destituido de la presidencia por miles de razones, miles de millones de pesos de razones. Muy bien. Pero sigamos con nuestros temas. Álvaro Leiva no solamente sigue despachando, sino que nombra funcionarios estando suspendido. No, esto es un irrespeto a la función pública, a la Procuraduría, que no tendría por qué aguantarse esto. Desde el 24 de enero la Procuraduría confirmó y notificó al canciller Álvaro Leiva de la suspensión por 3 meses. El mismo día, el presidente Gustavo Petro se dio por aludido de la decisión de la Procuraduría, que también debe haberle llegado a él, porque él como nominador tenía que nombrar el reemplazo de Álvaro Leiva. Y lo cierto es que hoy, doctor Fernando, ayer, 31 de enero, Álvaro Leiva había firmado más de 14 nuevos nombramientos en la Cancillería. Pues no le importa lo que diga la Procuraduría. Que sigue despachando tranquilamente. Está suspendido, pero sigue despachando. Vamos a ver qué dice el procurador. Claro, uno se pregunta si de pronto a la procuradora se le ocurre que deba ser necesario una denuncia por usurpación de funciones públicas en contra del doctor Álvaro Leiva, quien no puede estar firmando nada porque además todo lo que haya firmado carece de derecho, ¿no? Carece de plena validez. No lo tiene porque estaba suspendido. Y si alguien no cree en eso, por ahí me rebusqué un concepto muy importante, el 164-101 del 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde dice claramente que un funcionario suspendido con un proceso en su contra no puede firmar documentos ni tampoco dirigir la entidad de la que esté a cargo. Como es apenas obvio, como es apenas elemental. Bueno, no hay nada más peligroso que utilizar la ironía con una persona torpe, ¿no? Netanyahu, el primer israelí,
premier israelí le mandó una carta a Petro cargada de ironía, porque Petro fue de los pocos presidentes del mundo que no sancionó moralmente el crimen atroz que cometió Hamás contra Israel a comienzos de octubre. No dijo una sola palabra, Petro, ni lo ha dicho, ni lo ha dicho en contra de Hamás. Entonces Netanyahu le manda una carta cargada de ironía y Petro cae como si la ironía no existiera y entonces le contesta a Netanyahu, ¿cómo? Mire usted la respuesta, una carta medio larga y cansona, la verdad que falta de estilo a veces la del presidente, la forma de escribir. Más allá de los casos individuales, dice Gustavo Petro, y con el objetivo claro de conducirnos hacia consensos que traigan la paz a cada una de las familias y pueblos que sufren sin piedad este flagelo, considero prioritario que se avance rápidamente hacia un inmediato cese de hostilidades e iniciar conversaciones para la liberación de los rehenes, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Él dice que hay que conformar una comisión que se debe ser integrada por países para garantizar las liberaciones y lograr el objetivo mayor de terminar la violencia desatada entre Israel y Palestina. O sea, Petro desconoce que fue Palestina la que viene atacando sistemáticamente a Israel. Hamás, y la que produce, Hamás. Hamás, que es el que controla la Franja de Gaza y que ha propiciado los ataques contra Palestina. Él no lo menciona, ¿no? Él no menciona obviamente en ningún momento a Hamás. Él habla de Palestina en general. También dice el presidente Gustavo Petro lo siguiente: como gobierno hemos expresado en nuestro territorio y así lo haremos en cualquier parte del planeta, no derramar sangre significa hablar, buscar los caminos comunes una y otra vez hasta que el pueblo no sea arrodillado, hasta que los derechos sean garantizados, hasta que la paz sea una realidad. Además, dice e invita a él a que se haga este diálogo, que se acabe la guerra entre Palestina e Israel para poder trabajar juntos esto es la parte más simpática de la carta, en rescatar al planeta del calentamiento global y del ¿Cómo le parece? problema ambiental. Hay que hacer, ya que van a hacer la paz entre Hamás e Israel, que aprovechen para combatir el calentamiento global. Ay, por Dios, con Gustavo Petro. Ay, por Dios. Qué vergüenza tener ese presidente. Bueno, Demar, están bajando los embalses y están bajando, hay verano. ¿Cuáles son los preparativos que tiene el gobierno para que no tengamos racionamiento energético? ¿Y quién los está haciendo? No, ninguno. La situación es grave en el país, doctor Fernando. Ya hablamos de la ola de calor que ha logrado reducir en un 10% los embalses. No todos los embalses tienen la misma capacidad. Aquí hay una cosa que hay que tener clara. Según datos del operador del sistema eléctrico XM, para el 23 de enero el volumen útil de los embalses alcanzó el 60,61%. Esto es inferior en 10 puntos a lo que se había logrado en el año 2023, cuando estuvo en la misma época en el 70,02%. Lo complejo de todo esto es que la disminución por día se está viendo en un 0,5%. El verano, según el IDEAM, doctor Fernando, iría hasta marzo, siendo febrero el mes más difícil para enfrentar en Colombia por las altas temperaturas. Ahora, el gobierno no ha dicho cómo se prepara ante esta posibilidad, que inclusive pudiera tenernos a puertas de lo que pudiera ser un sistema de racionamiento. Ya hay en Cundinamarca varios municipios que están en racionamiento de agua, doctor Fernando. Y en Bolívar. En distintas partes del país ya hay problemas físicos de agua. ¿Cómo está preparado el gobierno? En nada. Petro le está mandando cartas a Netanyahu. Entonces, eso pues es lo que tenemos. Muy bien. El ELN violó el cese al fuego. Demar, usted tenía el dato. Claro. Lo dimos de pasada. Tal vez la gente no haya reparado suficientemente en cuáles fueron las violaciones comprobadas del ELN al cese al fuego. ¿Nos lo quiere contar? Violaciones al cese al fuego que deberían dar, según la tradición de los negociadores, doctor Fernando, con que se levanta la mesa y se impide seguir hasta tanto no se respete el cese al fuego. En total se registraron 43 homicidios, 35 secuestros, 12 desplazamientos a comunidades,
14 hechos donde aparecieron armados en medio de población civil, 2 acciones terroristas y 2 hostigamientos. En uno de esos hostigamientos fue asesinado un militar. Ese es el balance de 6 meses de cese al fuego con el ELN, 6 meses pasados. En este momento estamos en la nueva etapa de la semana de cese al fuego, mientras el ELN y el gobierno se ponen de acuerdo, aunque la última vez el gobierno, Oti Patiño, salió a decir que ya había cese al fuego y el ELN los regañó y les dijo que de dónde se inventaban esa mentira. Lo dijo Antonio García. Sí, sí. Eso es una eso está en la imaginación de Oti Patiño. Bueno, y quién sabe pues si de los demás negociadores del gobierno salvemos sus nombres para no entrar en problemas. Más presiones para que elijan al fiscal general. Están desesperados por elegir fiscal, ¿no? Esto es una cosa bastante compleja, doctor Fernando, porque no tendría por qué ocurrir. Esto de mandarle mensajes de una y otra forma a la Corte Suprema de Justicia resulta incómodo para la Corte. La más reciente presión viene ahora de la directora de la Agencia Jurídica del Estado. Ella está en encargo, no es la titular aún del despacho. La que reemplazó a la persona que fue destituida. Sí, señor. La defensa jurídica de la nación, claro. Resulta que además se le olvidó quién fue. Sí, estoy pensando en Marta Lucía Zamora. Ya, Marta Lucía Zamora. Muy bien. Marta Lucía Zamora. Porque estaba pensando en el nombre de la nueva directora de la agencia jurídica, que es Paula Robledo, y sale a insistir en que la Corte tiene que cuanto antes elegir fiscal. Escuchemos parte de lo que ha dicho doña Paula Robledo. Les saludo desde San José de Costa Rica. El día de ayer, el Estado colombiano participó en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso UAT-Bogotá versus Colombia. Como agente del Estado, escuché de manera detallada el relato desgarrador de las declarantes hermanas de John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, víctimas de desaparición forzada en 1995. Con base en todas las pruebas del expediente internacional, el Estado de Colombia hizo un amplio reconocimiento de responsabilidad y además firmó un acuerdo parcial de reparaciones con las víctimas que nos va a permitir iniciar un proceso de reparación integral, ágil y célere. Es muy importante que tengamos presente que hoy el Estado colombiano tiene 1.121 casos en el sistema interamericano, de los cuales 612 hacen referencia a la falta de investigación de graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas llegan al sistema interamericano por acciones u omisiones de la Fiscalía General de la Nación en los procesos de investigación. Y es la razón por la que ella dice, por favor, elijan fiscal rápido porque necesitamos escuchar a esas víctimas. Muy bien, muy bien. Entonces, la señora Paula Robledo, haciendo eso, año 95, ya pues está en vigencia la nueva Constitución y ya existía el M-19, ¿no es cierto? Y esas desapariciones, doña Paula, ¿cuántas serán imputables a los grupos armados, a los M-19, a las FARC, al ELN, que secuestran a la gente y la desaparecen? ¿No? Claro, y no sabremos, doctor Fernando, de esa lista de delitos cometidos, claro, por las guerrillas, cuando menos M-19, FARC y ELN, entre otras cosas porque, como lo decíamos ayer, el libro que preparó el Centro de Memoria Histórica con el doctor Darío Acevedo a la cabeza, alguien lo embolató, alguien lo escondió, alguien lo guardó, porque no se quería, alguien no quiso que se supiera cuáles fueron esos delitos atroces que cometieron estos grupos terroristas. Y lo curioso es qué pasó con la platica, porque esa platica estaba ya destinada para imprimir el libro. Y destituyeron al doctor Acevedo, a quien ustedes escucharon ayer, en un excelente reportaje que nos dio, contándonos cómo quieren matar la verdad. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Al fin nuestros oyentes dieron con la frase completa y con el libro donde está la frase, ¿o no? Bueno, escriben tanto nuestros oyentes, lo que es una maravilla. Gracias por
ayudarnos, porque muchos de ellos de hecho me ayudan también aquí con las cosas que se me pueden pasar, pero no vi el nombre del libro. A ver, revisar a ver, y si alguien lo tiene ahí, por favor póngalo ya mismo en el chat, porque son muchos los mensajes para recogerlo inmediatamente. A ver si lo logramos. Muy bien, entonces ahí les dejo la tarea para que la cumplan bien. Uno de mis escritores favoritos, Jean-François Revel. ¡Qué hombre, por Dios! ¡Qué hombre! Y qué escritor. La connaissance inutile. Bueno, ahí les voy dando datos. Bueno, Demar, despidámonos entonces de nuestros oyentes y digámosles que estaremos defendiendo la verdad, para que la verdad no se muere, para que podamos sobrevivir como país, para que no lleguemos a los extremos a los que ha llegado Venezuela, de los que nos habló hoy Antonio Ledesma. Para todo eso, señores, mantengamos la hora de la verdad. Y así nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.